Buenas noches, querida directora, querida Beatriz, estimados amigos. Por supuesto, como en el chiste del viejo conferenciante, ya no solo está dicho todo lo importante, es inmejorable lo que hemos escuchado esta tarde. También lo hemos visto en el documental y en ese sentido yo creo que mi papel aquí tiene que ver con 2 o 3 modestísimas aportaciones, si tal palabra puede utilizarse. La primera yo creo que tiene que ver con algo con lo que hemos hablado con José Luis unas cuantas veces. Yo creo que tiene que ver con restaurar un cuadro. Hablo aquí como historiador y como americanista, es decir, como un historiador formado en España que estudió como una especialidad entonces vigente la historia de América. En aquella época, en la que hace ya mucho tiempo estudié, América empezaba en Río Grande y había algunos que estudiaban lo que ocurría al norte, pero por definición había un cierto descuido, vamos a decirlo, respecto a lo que ocurría había ocurrido en Estados Unidos. Hasta ese punto nos influía en aquella época lo que tenía que ver con una dejación sobre la existencia del Imperio Español. Yo creo que el trabajo de José Luis, y es un absoluto honor como historiador, como americanista, como académico también, querida directora, el estar aquí, señalar que el trabajo de José Luis nos ha ayudado a restaurar un cuadro. Como se ha mencionado con todo derecho a la Virgen de Guadalupe, aunque yo tampoco sé náhuatl, tengo que decir que es la respuesta a nuestras oraciones. El hecho de que podamos contar con un documental como España y la primera globalización que nos permite explicar a nuestros estudiantes, a nuestros públicos del mundo hispano global, qué es eso de la historia de España en la Edad Moderna y qué es y qué fue el Imperio Español. Y cómo, lo ha dicho muy bien María Elvira en el documental, en realidad México, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, tantos otros lugares no se pueden explicar sin la historia global de España. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por ayudarnos a restaurar ese cuadro y ofrecernos una poderosa herramienta para llegar a los públicos en español y los públicos que no están en español en tantos lugares del mundo. Recordemos un dato quizá de ayer o de antes de ayer. Ya los hablantes de español en Estados Unidos están sobre los 50 millones de personas y constituyen la 6ª economía global. Creo que ahí hay un dato también muy importante en conjunto. No estamos hablando del triste hecho de lo que ocurre en las fronteras, sino de clases medias globales emergentes, es decir, del futuro del planeta que habitamos. La segunda cuestión, muy rápidamente, querido José Luis, tiene que ver con la historia con mayúsculas. Después de escuchar a mi admirada directora Carmen Iglesias, yo simplemente querría aportar aquí que hay un programa fuerte detrás de todo esto. Acostumbrados a ser regañados en los 2 hemisferios o en los 4 hemisferios por proceder de donde procedemos, de repente resulta que descubrimos a través de la historia moderna de España, la historia moderna de Europa y la historia moderna global. Resulta que España fabrica, protagoniza y gestiona la primera globalización, de la cual no nos hemos bajado todavía, que yo sepa. Globalización con mayúsculas. La recuperación de ese cuadro, de esa historia con mayúsculas, creo que debe mucho al trabajo de José Luis y, por supuesto, esperamos con la mayor expectación entender qué hay en esas zonas intermedias, qué hay donde los hechos ocurrieron, qué hay en las fronteras. Conversamos recientemente, José Luis, y perdona que desvele una conversación personal, conversamos sobre la categoría de los llamados indios blancos. ¿Qué ocurría con los españoles que eran raptados, que vivían con indígenas? ¿Qué es eso de los blancos de orilla? Categoría maravillosa utilizada
en todo el Caribe hispano. ¿Dónde están las zonas intermedias? Donde, a fin de cuentas, se jugó su permanencia y lo hizo bien la monarquía española, la permanencia del imperio. Quiero acabar señalando simplemente que también hay un monolitismo angloamericano que compramos con demasiada facilidad. Hay una visión victoriana del mundo. Yo no tengo nada contra los victorianos, pero me parece que sus mitos duran demasiado. Me parece que leemos demasiadas portadas del Financial Times que no entendemos y que, bueno, pues están muy bien escritas para un público que es el que protagonizó el Brexit o que protagoniza otros eventos. Fuera de donde nuestra comunidad de hablantes hablamos el español, la segunda lengua global, verdaderamente tienen elementos y cosas que contar. La historia y las historias, contadas además en imágenes. Muchísimas gracias, José Luis, por hacer un poco más fácil nuestro trabajo. Desde el otro lado del Atlántico, donde muchas personas te escuchan, te siguen y te necesitan. Gracias.